Cuando alguien pregunta por Verónica Santillán en su ciudad, es casi imposible encontrar a alguien que no sepa al menos parte de su historia. A los 33 años, era considerada un ejemplo de mujer exitosa, reconocida por su trabajo en una prestigiosa firma de consultoría, elogiada por su liderazgo firme y por la capacidad de lidiar con la presión diaria. Casada desde hacía una década con Marcelo, un inversionista conocido en el ámbito financiero, Verónica creía haber encontrado el raro equilibrio entre la carrera y la vida personal. El apartamento espacioso, los viajes internacionales, las sonrisas en las fotos enmarcadas a lo largo del pasillo de la casa, todo sugería una vida construida sobre bases sólidas de compañerismo y respeto mutuo. El embarazo de 6 meses venía a coronar ese momento de estabilidad y ella hacía planes optimistas para el futuro, divididos entre la maternidad y el próximo ascenso. Sin embargo, la noche del 10º aniversario de bodas cambió para siempre el rumbo de su historia. Lo que debía ser una celebración íntima de dos se convirtió en uno de los episodios más impactantes de su vida. Una llamada anónima, recibida pocas horas antes de la cena planeada, trajo a la luz una verdad difícil de digerir. Marcelo no solo estaba distante, sino que celebraba la fecha con otra mujer en un restaurante conocido por ser escenario de ocasiones especiales. El impacto inicial fue una mezcla de incredulidad e indignación, pero Verónica no permitió que el shock la consumiera por completo. En su lugar, reunió las pruebas que había recibido, fotos, mensajes, horarios, y con una calma impresionante, tomó la carpeta donde ya guardaba los papeles del divorcio preparados desde hacía semanas, desde que sospechaba que algo andaba mal, pero dudaba en actuar. En el camino al restaurante, Verónica sentía el corazón martillar en el pecho de una forma casi dolorosa. El sudor en las palmas de las manos mezclado con la determinación de quien ya no tenía nada que perder. Las calles de la ciudad pasaban borrosas por el cristal del coche, mientras destellos de conversaciones frías, excusas mal dadas y ausencias crecientes de Marcelo se repetían como una película que ella, por fin, comenzaba a ver sin los filtros de la esperanza. El deseo de creer que todo era una exageración se desvanecía con cada recuerdo de noches en vela, de las miradas esquivas del marido, de la sensación constante de estar viviendo al lado de un desconocido. Al estacionar, todavía respiró hondo ante el espejo retrovisor y por primera vez en meses no ocultó la mirada cansada. Ahí ya no había espacio para fingir. Al entrar en el restaurante, el ambiente sofisticado pareció conspirar para destacar aún más el absurdo de aquella situación. Identificó a Marcelo de inmediato. Reía con una joven de aspecto delicado, gestos íntimos y expresión encantada. Por un instante, Verónica sintió el impulso de retroceder, pero el hijo que crecía en su vientre la impulsó hacia adelante, haciendo de cada paso una declaración silenciosa de fortaleza. Cuando se detuvo frente a la mesa, sintió todas las miradas del salón volverse hacia ella, y el murmullo fue rápidamente sustituido por un silencio tenso. Marcelo, claramente sorprendido, tardó unos segundos en reconocer a su esposa allí, parada frente a él. Con una calma casi ensayada, Verónica sacó los papeles del divorcio de su bolso y los colocó sobre la mesa, mirando fijamente a los ojos de su marido. «Hoy celebramos 10 años. De casados», anunció con la voz firme, pero lo suficientemente baja como para obligar a todos a prestar atención. «Y también es el día en que me despido de la mentira». La incomodidad era visible, tanto en el rostro de Marcelo como en el de la amante, que de inmediato bajó la mirada. Sin perder el control, Verónica se sirvió una copa de vino, alzó la copa y todavía mirando a Marcelo, concluyó: «Por la verdad que siempre sale a la luz». Antes de que el marido pudiera decir algo, volcó la copa,
de vino lentamente sobre su cabeza, tiñendo de rojo la camisa clara y el orgullo. Un murmullo recorrió el salón. Algunas personas disimulaban sonrisas, otras grababan la escena con el celular. Sin mostrar arrepentimiento, Verónica recogió su bolso, respiró hondo y salió del restaurante con la cabeza en alto. En la calle, el aire parecía más liviano. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el sabor agridulce de la libertad. Sabía que acababa de dar el primer paso para retomar su propia historia. Afuera, Verónica caminó unos metros hasta encontrar un banco en la plaza, donde finalmente dejó que las lágrimas rodaran en silencio. No lloraba solo por la traición, sino por el duelo de todo lo que construyó y creyó durante años. La imagen de Marcelo, inmóvil con el vino escurriendo por su rostro, se repetía en su mente como símbolo del fin de una era. Sentía vergüenza, rabia, tristeza y al mismo tiempo una extraña sensación de alivio. Ahí, sentada en la noche fría, entendió que lo más difícil no sería enfrentar el escándalo o lidiar con los chismes, sino reconstruir la propia confianza, aprender a verse de nuevo como alguien completa, capaz y digna de respeto. La rabia que sentía no era solo por Marcelo, sino por sí misma, por todos los momentos en que silenció sus propias sospechas en nombre de una felicidad de fachada. Cuando llegó a casa, ya entrada la noche, Verónica se acostó sola en la cama, sintiendo el peso del silencio y la presencia constante del hijo que crecía en su vientre. El ruido del celular con notificaciones no cesaba, mensajes de amigas preocupadas, llamadas no contestadas de Marcelo, colegas de trabajo enviando capturas de los videos que ya circulaban en redes sociales. Sabía que la escena del restaurante se había viralizado y que de ahí en adelante sería difícil evitar el juicio ajeno. Pero, al acariciar el vientre, sintió una responsabilidad aún mayor. Debía ser fuerte no solo por sí misma, sino por el hijo que vendría al mundo en pocos meses. Decidió que, por más doloroso que fuese, no dejaría que el trauma la definiera. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, ya tenía un plan. Buscaría un abogado de confianza, avisaría a la familia y se prepararía para enfrentar todas las consecuencias con la cabeza en alto. Al día siguiente, Verónica despertó con el rostro hinchado de tanto llorar, pero una determinación silenciosa ya guiaba sus movimientos. Preparó un café fuerte, se sentó a la mesa y mientras observaba la suave luz del amanecer atravesando la ventana, hizo una lista de prioridades: proteger el embarazo, organizar la documentación del divorcio y blindarse emocionalmente contra el torbellino que apenas comenzaba. El celular, que había dejado en modo silencio durante la noche, estaba repleto de llamadas perdidas y decenas de mensajes de Marcelo. Las justificaciones llegaban en secuencia. Insistía en que la mujer del restaurante era solo una colega de trabajo, que todo era un gran malentendido. Intentaba apelar al tiempo juntos y al hijo que estaba por nacer. A pesar de los desesperados intentos de contacto, Marcelo no tuvo valor para volver a casa esa noche. Tal vez sabía que ninguna excusa resistiría la escena pública ni la firmeza de la mirada de Verónica. Para ella, aquella ausencia definitiva solo confirmaba lo que ya sentía. Estaba, de hecho, sola de ahí en adelante. Llamó a su hermana mayor, que vivía en otra ciudad, y contó todo en detalle, sin ocultar la vergüenza ni el dolor. El apoyo llegó de inmediato, lleno de palabras firmes y promesas de ayuda incondicional. Saber que no estaba sola fue el primer alivio real desde la noche anterior. Luego, agendó la primera reunión con un abogado recomendado por una amiga, alguien experimentado en separaciones de alto impacto, donde el factor emocional suele ser el mayor adversario. En el trabajo, el impacto de los videos ya era tema de pasillo. Los colegas, divididos entre la solidaridad y la curiosidad,
La miraban con renovado respeto, muchos admirando la postura firme ante la exposición pública. Recursos Humanos la llamó para conversar, ofreciéndole apoyo psicológico y flexibilidad horaria, sabiendo la importancia de preservar la salud física y emocional de Verónica, especialmente en ese momento delicado del embarazo. Pese a la incomodidad, aceptó la ayuda, consciente de que sería imposible atravesar todo eso sola. Al llegar a casa, tras un día agotador, notó que algo había cambiado en su propia percepción. Por primera vez en años, se sintió orgullosa de no callar, de no haber sido cómplice de la mentira y de defender su dignidad incluso ante el dolor. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones prácticas. Marcelo seguía intentando contactarla, ahora alternando mensajes largos, cargados de justificaciones y pedidos de disculpa, con llamadas insistentes a cualquier hora del día. Verónica, sin embargo, se mantuvo firme. No respondió a ningún intento, bloqueó el número de su marido en algunas redes sociales y avisó a su hermana que no quería saber de intermediarios. Sabía que, si flaqueaba, corría el riesgo de caer nuevamente en el ciclo de promesas vacías y arrepentimientos de fachada. Se concentraba en lo esencial: cuidar la salud, garantizar un ambiente tranquilo para el bebé y seguir con el proceso legal del divorcio, guiada por el abogado. Las imágenes del restaurante, captadas por testigos anónimos, se difundieron rápidamente por las redes sociales. Bastó una noche para que Verónica pasara de ser desconocida a símbolo nacional de dignidad. La postura serena, el gesto audaz de volcar la copa de vino sobre la cabeza del marido, la frase firme ante la traición, todo fue compartido, comentado y elogiado por miles de personas, especialmente mujeres que se veían en situaciones parecidas y encontraban inspiración en su actitud. La fama repentina la asustó al principio, trayendo mensajes de apoyo, pero también curiosidad e incluso invasión de la privacidad. Pese a la incomodidad, Verónica percibió que ahí había una oportunidad rara: transformar su dolor en algo útil, no solo para sí, sino para otras mujeres que también necesitaban una voz de coraje. Con la repercusión, Verónica fue contactada por periodistas y fue invitada a dar entrevistas para programas de televisión y radio. Rechazó las invitaciones los primeros días, prefiriendo mantener su privacidad y protegerse del desgaste emocional. Sin embargo, al leer relatos de mujeres que se sentían fortalecidas por su actitud, comenzó a percibir que su historia tenía el poder de causar un impacto real. Decidió entonces grabar un video simple, en casa, hablando directamente a otras mujeres que atravesaban situaciones de abandono, traición o violencia emocional. En el video, sin rodeos ni dramatizaciones, Verónica explicó cómo se sintió, por qué actuó de esa forma y cómo estaba afrontando los desafíos de la nueva etapa. El contenido se viralizó aún más, generando una ola de apoyo que traspasó fronteras. A partir de ahí no faltaron propuestas para que liderara proyectos de apoyo femenino, charlas motivacionales y acciones sociales. Todavía vulnerable, Verónica eligió actuar con cautela. Primero, formó un pequeño grupo online con amigas y conocidas que también habían enfrentado situaciones de abandono. Juntas empezaron a intercambiar experiencias, dar consejos prácticos y compartir contactos de abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales. El grupo creció de forma orgánica, atrayendo mujeres de todo el país en busca de orientación o simplemente de un espacio seguro para desahogarse. Verónica percibió entonces que podía transformar su dolor en fuerza colectiva y, incluso sin experiencia previa en activismo, se lanzó de lleno a esa nueva misión. Con el tiempo, el grupo fundado por Verónica recibió el nombre de Madres de Fuerza.
y rápidamente se convirtió en referencia en apoyo a mujeres embarazadas o madres recientes que vivían situaciones de abandono, traición o violencia doméstica. El trabajo comenzó tímido, con intercambios de mensajes y reuniones virtuales, pero pronto se expandió. Voluntarias de varias regiones empezaron a ofrecer orientación jurídica gratuita, asesoramiento psicológico e incluso apoyo financiero de emergencia para quienes necesitaban empezar de cero. Verónica se vio al frente de algo más grande de lo que jamás imaginó, conciliando el activismo con la rutina profesional y los cuidados del embarazo. A pesar del cansancio y las dudas, sentía que finalmente daba sentido a todo lo que había vivido. Su sufrimiento se transformaba día tras día en herramienta de cambio para otras mujeres. Mientras tanto, Marcelo enfrentaba las consecuencias de sus actos de manera devastadora. El escándalo del restaurante y la exposición viral lo convirtieron en blanco de comentarios, memes y rechazo público. En el trabajo, el ambiente era insostenible. Clientes importantes rompieron contratos, colegas de equipo evitaban el contacto y la directiva, preocupada por la reputación de la empresa, optó por apartarlo del cargo. Los amigos más cercanos se distanciaron y hasta la amante desapareció temiendo el desgaste de imagen. Marcelo intentó en varias ocasiones revertir la situación. Buscó a Verónica para reconciliarse, pero encontró puertas cerradas. Por primera vez, tuvo que enfrentar su propio fracaso sin poder apoyarse en el silencio o en la sumisión de quien había traicionado. Cada semana, la red creada por Verónica sumaba nuevas integrantes y ampliaba su alcance. Las historias compartidas allí por mujeres de diferentes edades y realidades demostraban que el abandono y la traición no elegían clase social, color ni dirección. Muchas llegaron al grupo completamente desorientadas, incrédulas de que lograrían reconstruir la vida después del shock. Con apoyo mutuo, orientación y ejemplos prácticos, empezaron a retomar el control sobre sus propias trayectorias. Verónica participaba activamente en las conversaciones, ofreciendo consejos basados en su propia experiencia y reforzando siempre que, por más doloroso que fuese, nadie debía aceptar menos de lo que merecía. Se convirtió en una especie de mentora informal, admirada no solo por el coraje, sino por la autenticidad con que compartía sus dolores y conquistas. Paralelamente, el embarazo avanzaba entre desafíos emocionales y prácticos. Los exámenes médicos mostraban que el bebé estaba sano, pero Verónica no ocultaba el miedo de enfrentar la maternidad sola. Había noches en que el cansancio y la inseguridad parecían insoportables, sobre todo los días en que las noticias sobre Marcelo surgían en los noticieros o en chismes de redes sociales. Aún así, encontraba fuerzas en las pequeñas victorias cotidianas, lograr resolver trámites del divorcio, terminar proyectos importantes en el trabajo, recibir mensajes de agradecimiento de mujeres que habían recuperado la esperanza. Poco a poco, fue percibiendo que, aunque las cicatrices de lo vivido no desaparecieran, podía mirar al futuro con más serenidad. El nacimiento de Santiago, meses después, estuvo marcado por una mezcla intensa de miedo, alegría y alivio. Sola en la maternidad, Verónica recibió al hijo en brazos con lágrimas silenciosas. No era exactamente el escenario que había soñado alguna vez, pero al mirar el rostro del bebé, sintió que todo el esfuerzo había valido la pena. Las primeras semanas fueron desafiantes, noches sin dormir, adaptación a la nueva rutina y la ausencia completa de Marcelo, que ni siquiera envió mensaje tras el parto. Aún así, la red de apoyo construida por Verónica marcó toda la diferencia. Amigas, vecinas e integrantes de Madres de Fuerza
Se turnaron en visitas, donaciones de canastilla, palabras de aliento e incluso pequeñas ayudas económicas para cubrir imprevistos. Por primera vez en mucho tiempo, Verónica se permitió pedir y aceptar ayuda sin culpa. En los meses siguientes, la dinámica de la vida se transformó. Cuidar de Santiago exigía atención total, pero Verónica pronto percibió que necesitaba equilibrar la maternidad con los compromisos profesionales y el activismo, sin perder su propia identidad. Aprendió a delegar tareas, priorizar lo que era realmente esencial y renunciar al perfeccionismo. Al mismo tiempo, el colectivo crecía. Ahora contaba con alianzas institucionales, eventos presenciales y proyectos de reinserción laboral para mujeres en situación de vulnerabilidad. La rutina era extenuante, pero Verónica, incluso entre caídas y retrocesos, descubrió un nuevo sentido para su existencia. Cada mensaje de agradecimiento o testimonio de superación enviado por otras mujeres era un recordatorio de que el sufrimiento no la había definido. Era, en realidad, el origen de su fuerza. Durante las audiencias, Marcelo mostraba una incomodidad constante, alternando entre intentos de justificación y silencios prolongados. Contrario a la figura segura y hasta arrogante que solía mostrar en el ambiente profesional, ahora parecía una sombra de sí mismo. Llegaba siempre apurado, evitaba saludar a Verónica y rara vez miraba a alguien a los ojos en la sala. Cuando los abogados trataban la división del apartamento y el coche, Marcelo llegó a levantar la voz, diciendo que estaba siendo perjudicado y que lo perdería todo, pero pronto era contenido por su propio abogado, quien lo orientaba a ceder y cerrar la disputa cuanto antes para evitar más exposición negativa. Era visible que incluso allí luchaba por mantener algún control de la situación, pero cada decisión contraria lo dejaba aún más abatido. En el momento en que el juez pronunció la sentencia final, confirmando que el apartamento y el coche quedarían para Verónica, Marcelo permaneció inmóvil por algunos segundos, mirando la mesa frente a él. El semblante era de derrota. Intentó argumentar una última vez, citando el impacto que todo eso tendría en su reputación, pero el juez fue categórico al afirmar que los hechos estaban comprobados y que la prioridad era garantizar la estabilidad de Verónica y del hijo. Al final de la audiencia, Marcelo recogió sus documentos en silencio, evitando cualquier contacto visual. Salió del juzgado cabizbajo, acompañado solo por el abogado, como alguien que finalmente comprendía la dimensión de lo que había perdido. Para Verónica, esa escena marcó no solo el fin de una etapa dolorosa, sino también la certeza de que, pese a todo, había hecho lo necesario para protegerse a sí misma y al hijo. En los días que siguieron a la audiencia, Verónica sintió el peso del agotamiento físico y emocional, pero también un alivio creciente, como si por fin pudiera respirar hondo después de meses viviendo en alerta. Volvió a casa y por primera vez miró cada rincón del apartamento como si fuera realmente suyo. No era solo la posesión del inmueble o del coche lo que le traía esa sensación de conquista, sino el simbolismo de haber superado todos los obstáculos impuestos por la traición y por el proceso. Poco a poco, fue reorganizando la rutina. Redecoró el cuarto, cambió algunos muebles y se aseguró de crear un espacio acogedor para Santiago. Era como si cada cambio en el ambiente ayudara a cicatrizar un poco las heridas del pasado. Marcelo, en cambio, cayó en una etapa de aislamiento casi total. Tras la sentencia, perdió el trabajo en la empresa de inversiones donde trabajaba, resultado de la suma entre el escándalo viral y la pérdida de credibilidad en el mercado. Varios antiguos amigos se alejaron, evitando involucrarse con la repercusión negativa. Intentó retomar contacto con la amante, pero solo obtuvo silencio como respuesta. Con el tiempo, incluso familiares empezaron a distanciarse.
cansados de las excusas y del comportamiento autodestructivo. Marcelo pasó a frecuentar raramente la ciudad y cuando aparecía, evitaba lugares donde pudiera cruzarse con Verónica o conocidos. Su caída fue silenciosa, lejos de los reflectores que antes buscaba, marcada por la soledad y el arrepentimiento, un tardío. Con el pasar de los meses, Verónica consolidó no solo la nueva rutina con Santiago, sino también su papel al frente del colectivo Madres de Fuerza. Las demandas del grupo crecían junto con su visibilidad, y ella pasó a dividir el tiempo entre cuidar al hijo, administrar la casa y coordinar voluntarias de diferentes ciudades. Descubrió en ese proceso habilidades que antes ni siquiera imaginaba poseer. Organizaba campañas de recaudación, articulaba alianzas con abogadas y psicólogas e incluso participó en reuniones con organismos públicos para asegurar más protección a las madres en situación de vulnerabilidad. El trabajo era intenso y muchas veces emocionalmente desgastante, pero cada pequeña victoria de una mujer atendida servía de combustible para que Verónica continuara. Con cada testimonio de superación, sentía que su propio dolor iba perdiendo espacio ante un sentimiento de orgullo y propósito. En paralelo, volvió a invertir con seriedad en la carrera profesional. Tras un periodo de licencia por maternidad, regresó a la consultoría, esta vez más segura y asertiva, imponiendo límites claros entre la vida personal y la profesional. El reconocimiento llegó rápido. Los clientes valoraban su resiliencia, los colegas admiraban su postura ética e incluso los superiores empezaron a delegar proyectos estratégicos en áreas que ella siempre quiso explorar. No fue fácil equilibrar tantas responsabilidades, principalmente como madre soltera, pero Verónica aprendió a pedir ayuda cuando era necesario y a no culparse por las imperfecciones cotidianas. Poco a poco, notó que el miedo a fracasar había sido sustituido por una tranquila convicción. Era capaz de manejar su propia historia, independientemente de los tropiezos del pasado. Con el tiempo, la historia de Verónica tomó contornos de inspiración más allá de su propia trayectoria. Reportajes, podcasts y mesas redondas empezaron a citarla como ejemplo de coraje y transformación, pero ella siempre hacía hincapié en que no se sentía una heroína. «Soy solo una mujer común que se cansó de sufrir en silencio», decía cada vez que alguien le preguntaba cómo logró levantarse. La autenticidad con la que compartía errores, recaídas e incluso los días malos era, de hecho, lo que más acercaba a otras mujeres a ella. Muchas buscaban consejos, no esperando fórmulas mágicas, sino la validación de que era posible sobrevivir al caos y reconstruir la vida con dignidad. Verónica no ocultaba las cicatrices. Hablaba de las noches solitarias, de las crisis de llanto, del miedo al futuro, pero también mostraba los pequeños momentos de alegría, los logros cotidianos, la esperanza renovada en cada etapa superada. Santiago, creciendo en ese ambiente de superación, pronto se convirtió en el gran compañero de su madre. Verónica se aseguró de crear lazos afectivos sólidos con el hijo, recordándole siempre que, aunque el inicio de su camino juntos fue difícil, la presencia de ambos era motivo de orgullo y no de vergüenza. Las fotos antiguas del matrimonio con Marcelo desaparecieron de las paredes y los cajones. En su lugar, nuevas imágenes, paseos por el parque, fiestas del colectivo, celebraciones de pequeñas victorias, comenzaron a llenar los espacios de la casa. Todavía había miedos e incertidumbres, sobre todo en cuanto a cómo respondería a las preguntas del hijo en el futuro, pero Verónica ya sabía que el amor y la verdad serían suficientes para guiar cada respuesta. Algunos años después del divorcio,
Verónica ya no se sorprendía al encontrar mujeres desconocidas agradeciéndole por el ejemplo que se había convertido. En eventos, en redes sociales o incluso en el supermercado, siempre había alguien dispuesto a compartir una palabra de apoyo o a contar cómo su historia ayudó a tomar coraje para una decisión difícil. Incluso con toda la visibilidad, Verónica nunca perdió la sencillez. Seguía viviendo en el mismo apartamento, manteniendo amistades antiguas y participando en las actividades del colectivo con el mismo entusiasmo del principio. Nunca buscó la fama, pero supo aprovechar el alcance que ganó para fortalecer causas en las que creía. El orgullo no era por ser conocida, sino por haber construido, con esfuerzo diario, una vida libre de mentiras y opresión. Sobre Marcelo, la distancia se volvió definitiva. Rara vez intentaba contacto y cuando lo hacía era de forma protocolaria, solo para tratar documentos u obligaciones formales respecto a Santiago. No hubo reaproximación, ni pedidos sinceros de disculpa o intentos de reconciliación. Con el tiempo, Verónica entendió que eso era lo mejor para ambos. Cada uno siguió su camino, cargando las consecuencias de sus propias elecciones. El capítulo de él, para ella, estaba cerrado. Hoy, al pensar en el pasado, no siente rencor. Siente solo una gratitud serena por la oportunidad de volver a empezar, de ser referencia para otras mujeres y, sobre todo, de haber enseñado al hijo el valor de la dignidad. Hoy, mirando hacia atrás, Verónica siente orgullo por el camino recorrido. El apartamento, que antes guardaba recuerdos dolorosos, ahora es un hogar de paz, risas y nuevos sueños. Santiago crece rodeado de amor y ejemplos de coraje, y Verónica sigue liderando el colectivo, multiplicando aquello que un día la salvó. Acogida, escucha y apoyo verdadero. No niega las heridas que lleva, pero las usa como recordatorio de que, incluso frente a la traición y al abandono, es posible reconstruirlo todo. La casa, la confianza, la alegría, la propia vida. Más que vencer a Marcelo o superar un escándalo público, su mayor victoria fue nunca haber dejado de ser fiel a sí misma. Y es por eso que ahora inspira a tantas otras mujeres a buscar lo mismo. Un nuevo comienzo digno, libre y sobre todo suyo. Si te inspiró la historia de Verónica, suscríbete al canal para acompañar otros relatos de superación y transformación. Tu participación hace la diferencia.